Julieta, nos vamos con la cara feliz de la moneda, no solamente por el triunfo, sino además porque ya está acá en Chile Fernando Ortiz, el nuevo director técnico de Colo-Colo. Sí, yo también. Además. Y ahora comienza una nueva era en el Estadio Monumental, nuevo entrenador y también la obligación de resultados, porque la realidad es que pese a que quizás baja la presión tras la salida de Jorge Almirón, pese a que Colo-Colo vuelve a ganar después de 5 partidos, ahora este nuevo entrenador primero va a debutar en la Supercopa frente a la U, que es un rival de muchísima presión. Y además seguramente la U va a querer revancha tras lo que pasó este domingo en el Estadio Monumental. Y después tendrá los partidos ya de la Liga de Primera, donde ahí se apunta el principal objetivo de Colo-Colo, que es clasificar a una Copa Internacional, la Libertadores. Ayer decían que todavía puede ser una alternativa, está más lejano ese objetivo, pero la realidad es que la Copa Sudamericana todavía está muy cerca para que Colo-Colo pueda clasificar. Pero les propongo que partamos hablando primero de este partido, del triunfo que tuvo Colo-Colo frente a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Un partido trabajado, un partido tenso que solamente en la parte final de este encuentro se pudo destrabar tras este gol que anota Vicente Pizarro. Pero también la realidad es que Colo-Colo había buscado, sobre todo en el segundo tiempo, hubo palos, Vicente Pizarro, el propio también Javier Correa. Antes del gol, otro palo, un travesaño del propio Francisco Marchán, pero acá también están conscientes que la tarjeta roja de Calderón desnivela el partido, quiebra el encuentro y a partir de ese momento Colo-Colo se siente más cómodo en el terreno de juego porque la primera media hora la Universidad de Chile llegó y sobre todo esa banda derecha donde defendía Colo-Colo, la izquierda donde atacaba la Universidad de Chile, se vio por momentos vulnerada. La pasada de Salomoni complicaba justamente a ese lado en Colo-Colo y era también la principal inquietud que en ese momento tenía el cuerpo técnico de Colo-Colo. Pero claramente que la baja, la suspensión, la tarjeta roja de Calderón cambia los planes y sobre todo en la parte final del partido. Yo te diría que en los últimos 15 minutos Colo-Colo aprovechó ese hombre de más, Colo-Colo aprovechó también de refrescar las bandas, ingresa el propio Francisco Marchán, por ejemplo, en la parte final entra Alarcón, pero a partir de ese momento Colo-Colo se vio más suelto y también aprovechando este hombre de más y también quizás este refresco físico que tuvo desde la banca, Colo-Colo intentó, Colo-Colo buscó y por eso llegó el gol de Vicente Pizarro. Vamos de inmediato con reacciones del camarín de Colo-Colo. Necesitaban ganar un clásico, eso al menos era lo que decían todos los jugadores después de este partido. Habían perdido 2 veces con la Católica, habían perdido también con la Universidad de Chile y este partido de local sobre todo lo tenían que ganar. Este es lo que dice, estas son las voces del camarín de Colo-Colo tras la victoria en la parte final frente a la Universidad de Chile. Este partido había que ganarlo como sea. Creo que desde el primer minuto vivimos un ambiente que no se tenía hace tiempo. La gente vino a disfrutar, alentar al equipo en todo momento, creo que eso se notó. Con nuestra gente acá nos tenemos que hacer fuerte, creo que hoy fue así. Y sacamos un partido difícil, un rival que viene muy bien. Pero hoy día había que ganar como sea y creo que como equipo nos hicimos fuerte y lo demostramos hoy día con nuestra gente. Cada partido nos estaba costando, no nos miraban como el Colo-Colo de equipo grande, nos miraban de igual a igual y ahora que ha demostrado que ganamos un clásico y nos acercamos un poquito más arriba para el objetivo que tenemos, que es llegar a lo más alto y clasificar a Copa Libertadores, que tiene que ir este equipo y si se da puede remontar una remontada histórica como lo hicimos el año pasado. Sí, la verdad que era importante ganar, por ahí nos estaba costando el último tiempo de local. Tenemos que hacernos fuerte en nuestra cancha, demostrar que somos el equipo grande de Chile. Y nada, hoy era un partido especial por el clásico, lo pudimos sacar adelante por suerte y sacar un poco esa mufa que teníamos. Hoy creo que tuvimos situaciones donde pegaron en el palo, no quería entrar, pero bueno, por suerte nos pudimos quedar con los 3 puntos. Dedicárselo a la gente que siempre estuvo en todo momento con nosotros, que sé que para ellos también es especial. ¿Por qué lo gana Colo-Colo, Leo Burgueño?
coincido con lo que decía Dani al principio. Yo creo que claramente, o sea, es obvio que la expulsión cambió, quebró el partido. Entró muy bien Aquino, entró muy bien en partido y entró aprovechando el espacio, moviéndose por distintos lugares. De hecho, la jugada del gol la empieza a generar él con el pase en profundidad. Ayer se vio el Aquino que yo creo que fue a buscar Colo-Colo. Está bien, había más espacios, el otro equipo jugaba con 10. Ese Aquino que cuando mete el pie te puede dejar bien acomodado como lo dejó a Isla. Y lo encontró mucho a Isla. Y además, al jugar con 10 la U, le facilitó el trabajo defensivo, sobre todo a Colo-Colo. Le había pasado mal por el lado que veíamos, le estaba hablando con Carlos, ¿se acuerdan el otro día en los videos del análisis que hacíamos? Sí. Sobre el lado derecho del ataque de la defensa, que le habían marcado 4 de los últimos 9 goles, por ahí es donde cargó la U, y por ahí es donde le hizo daño. Ahí nace una de las grandes tapadas de De Paul, con Villagra, que no llega a la marca de Salomón. Villagra fue al comienzo del partido cuando estaban 11 contra 11. Villagra Isla el primer tiempo muy bajo. Y claro, porque además Villagra tenía que hacer, o sea, salir a recorrer lo que le pasó a Saldivia, lo que le pasó a Saldivia el día de Católica, que lo veíamos el otro día. Tenía que recorrer mucho para cubrir la espalda de Isla con Montes, porque Montes quedó fijo, no retrocedía, y el que hacía el recorrido hacia abajo era Corral. Villagra también tenía que salir mucho a buscarlo al que viniera por ahí, que era, por ejemplo, vimos la jugada de Salomoni. Y yo creo que entró muy bien Aquino, y a partir de él se empezó a generar juego Colo-Colo, que era lo que no tenía hasta ese momento. Y al final termina cargando el juego por el lado derecho. Por eso cuando Carlos dice el gran partido de Isla, le digo gran segundo tiempo. Hasta ahí en la parte ofensiva de Isla fue muy buena. En la parte defensiva todavía está en deuda. No sé si les pasó, Carlos, Caro, que vi un Colo-Colo con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero futbolísticamente sin mucha idea. Y hay una jugada que a mí en lo personal me lo reflejó, que es Villagra toma la pelota y viene corriendo Felipe Méndez a 100 kilómetros por hora, le roba la pelota para pasársela a Vegas. O sea, un movimiento que perfectamente podría haber hecho el central. Entonces, como que veía muchas ganas de correr, de meter, pero sin saber mucho qué hacer con la pelota. Bueno, lo que hemos visto casi toda la temporada de Colo-Colo, porque no hay funcionamiento y también a esta dupla técnica no se le podía pedir mucho en 7 u 8 días de trabajo, porque los otros fueron partidos, días de recuperación, no más que eso. Entonces es difícil generarle el funcionamiento a un equipo, y yo creo que eso ha extrañado Colo-Colo toda esta temporada, y es ahí donde también vimos el clásico anterior, donde el que fue en el Nacional, que Colo-Colo pierde 2-1, ¿sí? ¿Es 2-1 que pierde Colo-Colo? ¿Cuál? ¿En el Nacional? Sí, 2-1, lo de que también Colo-Colo, claro, nivela el partido y lo puede competir desde las ganas, desde el ímpetu que ellos tenían de ganar y de enfrentar un superclásico. Y eso es lo que vimos el día de ayer también. Bueno, y después también me gustó mucho Cepeda, siempre muy diferente, y creo que Vidal le está haciendo mucho daño jugar en la posición que está jugando. Porque después entró Aquino, un Aquino que es un especialista en esa posición de enganche. Y él sabe alejarse de los volantes de contención para poder filtrar el pase siguiente. Vidal lateralizó. Jugó para el lateral. Muchas gracias. Jugaba en el lateral. Para el lateral, para los costados. Perfecto, para eso mismo, para luego entrar al área e ir y definir la jugada, para intentar de ganar ese centro, de poder llegar al cabezazo, pero él no generaba el fútbol y las ocasiones de gol. Entonces por ahí también ayudó mucho el ingreso de Aquino. Usted con las palabras, cuando se empieza a complicar, tiene que hacer como Aquino, salir de la zona, o sea, donde hay muchos jugadores, se va hacia los costados y juega para los costados. Listo. Aparte que eso tengo que hacer porque me está pasando bastante. El momento del cambio también. Ojo, el momento del cambio de Colo-Colo, porque finalmente en el minuto 70 es cuando sale Vidal, cuando ingresa Aquino, también sale Bimber. Sí, está bien, pero también lo hace en un momento en que la U físicamente está muy desgastada. Sí. Entonces se le había notado, digamos, y es evidente que el tema de tener prácticamente 3/4, sí, 2/3 de partido, un jugador menos, te pasa la cuenta. Y la U también tuvo poco recambio. Yo creo que también hay que mirar el otro lado. Yo sé que ahora estamos por el lado de Colo-Colo, pero la U tuvo muy poco recambio en la zona media. Y eso también le termina pasando la cuenta. De hecho, después va a ser interesante como analizar el tema de la ausencia de un jugador como Rodríguez en la zona media. Pero Colo-Colo sí supo, sobre todo,
martillar en el costado derecho en el minuto en que Cepeda se desgasta a propósito de que chocaba de frente con Ormazábal. Yo creo que esa modificación también, que fue al cierre del primer tiempo y que la ocupó mucho Colo-Colo en la segunda parte, también provocó un desajuste interesante en la defensa de la U. También yo creo que tenemos que hablar un poquito del movimiento táctico que hacen, porque cuando entra Marchán quedaron con 3 atrás. Sacó a Bimber y Marchán quedó de lateral volante por izquierda. Y ahí Isla también quedó mucho más suelto como de lateral volante por derecha. Pavés se mete entre medio de los centrales y ahí Colo-Colo empezó a sorprender más y pudo tener más gente. E incluso Marchán aparece desde atrás porque venía como lateral volante. Ormazábal lo perdió de vista totalmente, pero fue una sorpresa que generó Universidad de Chile porque Colo-Colo hizo algo diferente, cambió algo y lo sorprendió. Ahí se atrevió. Lo decía, escuchando la transmisión, lo decía Basaure, lo dijo a los 5 minutos del segundo tiempo, que le sobraba gente en esa, o sea, le sobraba gente atrás y le faltaba a la hora de tener que construir. Y eran 4 volantes de corte que tenía en el centro también. Sí, de hecho en el primer tiempo Ormazábal controló a Cepeda dentro de la medida de lo posible, después Cepeda se cambia de carril y ahí fue imparable. Ahora, Dani, habló Arturo Vidal una vez terminado el partido y habló sobre su nivel también en este encuentro. Y fíjate que, escuchándolos a ustedes, el debate que planteaban sobre la posición de Arturo Vidal, ahí también hay uno de los temas planteados para el nuevo entrenador. ¿Qué irá a hacer Fernando Ortiz con Arturo Vidal? Porque, a ver, da la impresión que por la trayectoria, por la jerarquía, por lo que significa Arturo Vidal para Colo-Colo y también para este camarín, siento que difícilmente un entrenador saque a Arturo Vidal de la titularidad. Pero acá también hay que ver cuál es la posición que trae este nuevo entrenador, porque perfectamente también hay un entrenador que puede quizás darle la suplencia a Arturo Vidal. Ahí todos creemos que se puede ganar un problema gratis de entrada, pero lo otro que puede hacer Ortiz es dar la vuelta y encontrarle una nueva posición a Arturo Vidal. Sabemos que Vidal cuando está en la cancha marca una diferencia y es importante, pero en el último tiempo, incluso el año pasado, que termina jugando más retrasado, quizás ahí es cuando más rindió Arturo Vidal y quizás el partido que todos nos recordamos es lo que hizo durante la primera parte de este año frente a Coquimbo Unido, donde él juega retrasado y finalmente anula al propio palavecino. Entonces, desde ese punto de vista, ahí también le tienen que dar una vuelta a la posición de Arturo Vidal, este nuevo cuerpo técnico, porque claramente que ayer, más adelantado, Arturo Vidal no pudo ser protagonista y no pudo, obviamente, hacer el juego habitual que él tiene. Sin embargo, en la zona mixta, Vidal habló de la posición y él dijo que tenía una labor táctica en este partido frente a la U, que era intentar anular a Charles Aránguiz. Mientras la U estuvo con 11, me parece que eso no ocurrió, porque Charles Aránguiz sí fue ese jugador habitual, el que distribuye, pero al menos esta es la palabra de Arturo Vidal. Juzguen ustedes después de revisar la palabra del volante de Colo-Colo. Pongan atención. Nada, contento por haber ganado el clásico, por sumar 3 puntos que hace tiempo que no sumamos, por la confianza que en estos momentos la necesitábamos por todo lo que ha pasado, porque en los últimos partidos no se nos han dado los resultados, pero bien, cumplí lo que tenía que hacer. Creo que fue súper claro, claramente me perdí varios pasajes del partido, pero mi objetivo y mi trabajo era marcar a Charlie, lo marqué creo que a la perfección, nunca la tocó cuando estuve yo. Y este trabajo lo he hecho 2 veces contra Coquimbo, que seguramente en algún momento serán campeones por lo que están haciendo. Me tocó marcar al 10, hoy me tocó al Charlie, a los 2 mejores del campeonato, como dicen ustedes. Y creo que no la tocaron. Así que ese es mi trabajo. Claramente me hubiese gustado estar más en el juego, pero cuando alguien me manda a hacer algo, lo hago a la perfección, gracias a Dios. A ver, vi el partido en el estadio y después escucho estas declaraciones de Vidal y dije, bueno, vamos a verlo de nuevo, ¿no? Analizando tácticamente, y donde efectivamente había muchos pasajes donde Vidal correteaba a Charles Aránguiz, pero muchas veces no llegaba. Charles Aránguiz pudo elaborar en esos primeros 30 minutos hasta la expulsión, pudo elaborar digo, con cierta tranquilidad. No fue una marca personal constantemente que lo estaba mordiendo los talones. Entonces, a mí en lo personal creo que, a ver, esa instrucción sí la pudo cumplir Vidal, de alguna manera, no sé si a la perfección como dice él, pero por ejemplo después cuando Colo-Colo tenía la pelota, no sé de qué estaba jugando por lo menos Arturo Vidal. A mí en lo personal creo que fue un partido muy bajo de él, y si salía en el entretiempo
Yo en lo personal lo justificaba. No sé qué les parece a ustedes el partido. Que a rato, no sé, a Vidal a mí me pareció a rato verlo muy cerca del centro atacante, muy cerca de Javier Correa, tratando como de... recibir los centros. De ser el segundo, exactamente, como de acompañarlo. Y a ratos también se metía prácticamente entre los centrales. Cuando no le llegaba la pelota, claro, era entre lateral y central. Sí, pero el punto es que, a ver, Arturo Vidal ya no es Arturo Vidal. Y esto que se entienda, digamos, ya no es el jugador de ese recorrido explosivo y que te recorría todos los kilómetros de la cancha y que podía aguantar un ritmo descomunal durante los 90 minutos. No es el mismo jugador, entonces ese despliegue que él tuvo alguna vez ya no lo sostiene. Y lamentablemente, claro, se le pierde la pelota, digamos, pero esa posición que él detalla de prácticamente anular a un jugador como Charles Arangui, no, realmente no la percibe así. De hecho, yo creo que una de las posiciones donde quizás mejor se ha visto Arturo Vidal en su estadía en Colo-Colo, en esta segunda estadía, es finalmente cuando acompaña al volante central, que eso lo hizo mejor, no sé, el año pasado, por ejemplo, cuando conformaban ese triángulo con Pavés y con Gil en la zona media. Pero este año en particular a mí no me ha parecido muy brillante, digamos. Más juega porque es Arturo Vidal y porque tiene una consistencia en sí misma desde su apellido y su camiseta. Yo creo que fue más marcado contra, o por lo menos más notorio, más que más marcado contra Coquimbo. Sí. Que fue otro puesto también. Que ahí sí tenía, ahí jugó contra Palavecino en el 1 contra 1. No es marca personal, o sea, no, si Palavecino iba a buscar a, no sé, de lateral derecho, no iba a seguir ahí, pero sí era bien marcado en la zona de mayor influencia de Palavecino. Ayer, no dudo que la orden haya sido esa, de estar cerca de Aranguis. Ahora, insisto, no fue tan notorio, o por lo menos visualmente para mí, no fue tan notorio como en el partido con Coquimbo. Mira, yo siento que al final Colo-Colo termina planteando el partido para poder armar un 4 contra 4 en el medio campo, sí, y bien en el centro del campo, porque Universidad de Chile arma un cuadrado, Colo-Colo armó un cuadrado, porque estaba Vicente Pizarro, Pavés más retrasado, y después estaba un poco más adelante, estaba Méndez con Vidal. Méndez un poquito más retrasado, pero Vidal, como lo dijeron ustedes, muy cerca de Correa siempre. Pero yo creo que ahí estaban preocupados de los dos volantes de contención. Claro, no es un 1 contra 1, pero la idea es estar cerquita para que no esté tan libre, o sea, y no pueda generar el juego tan cómodo Aranguis. Aranguis tampoco fue que gravitó mucho esos 30 minutos que eran 11 contra 11, entonces... No, ya no existe eso de tener un 1 contra 1 y perseguirlo por todos lados. Eso ya se ve cada vez menos. Pero en ese sentido... Y después, perdona Ángela, para terminar la idea. Después los dos laterales de Universidad de Chile chocaban con los laterales de Colo-Colo. Y ahí se encontraban como las duplas, los mano a mano que se podía notar en el juego. Pero después Arturo Vidal hizo un partido normal, que pasó desapercibido, pero tampoco fue un desastre como yo he escuchado decir. Pero en ese sentido, ¿para ti Vidal tiene que ser titular? Pero no en esa posición. No, lo dije anteriormente, él no... De Pavés, sí. Pero ahí va a tener que ser... Va a tener que salir uno. No, porque hoy en día para mí tiene que jugar Vicente Pizarro con uno que sea el más posicional, que puede ser Esteban Pavés o Arturo Vidal, y Vicente Pizarro ya queda demostrado que ya está pisando en las dos áreas. Incluso en el primer tiempo, cuando Asadi se va por la derecha en un mano a mano con Villagra, Isla no estaba, y el que llegó a cerrar en el área con un barrido que la manda al córner fue Pizarro. Entonces, ahí en la fase defensiva, y después tuvo dos ocasiones antes para anotar el 1-0 y termina haciendo el gol del triunfo. Está llegando al gol también. Entonces, para mí, se lo dijo a Dani después. Para mí Vicente Pizarro es el jugador que llega a las dos áreas, pero necesita un volante de contención que sea el más posicional. Y que sí sobresalen. Y ahí sería Arturo Vidal o Pavés. Totalmente. Ahora, Dani, bueno, lamentablemente una noticia muy triste, enlutó un poquito este superclásico, hubo palabras de Hugo González, incluso terminado el partido, Lucas Cepeda te pidió un minutito para poder dialogar de aquello. Una situación lamentable la que se vivió en la previa del partido, porque un hincha murió, no murió acá en el Estadio Monumental, sino que lo hizo cuando es trasladado a un hospital muy cercano que queda acá en el Estadio Monumental. Esto ocurrió 14:30 alrededor. Es un hincha que estaba sobre los techos del Estadio Monumental que cae y finalmente esta caída luego le genera la muerte. Es una situación lamentable, pero también es una realidad que esto viene ocurriendo
hace mucho tiempo en los partidos de Colo-Colo en el Estadio Monumental, que algunos hinchas intentan pasar por los techos de un sector a otro. De hecho, hay fanáticos que recorren todo el sector sur del Estadio Monumental, pasando por Cordillera hasta llegar al sector de la Garra Blanca, al sector norte del Estadio Monumental. Y quienes venimos todos los partidos a este lugar, vemos que es algo habitual en los encuentros de Colo-Colo y siempre veíamos el riesgo que esto obviamente genera, porque son hinchas que trepan hasta esos lugares y después van pasando por fierros, por techos, hasta pasar al otro sector. Pero es una situación lamentable. A ver, hubo un comité de emergencia cuando ocurre esta situación y finalmente ahí se reúne Colo-Colo, se reúne la ANFP, también se reúne Carabineros y la propia delegación presidencial. De hecho, estaba el delegado presidencial presente este domingo acá en el Estadio Monumental. Y finalmente, según dijeron, que por recomendación de Carabineros, quienes estaban a cargo de este operativo, optaron por no suspender el encuentro. Pensaban que como esto había sido, por ejemplo, una situación muy diferente a los hinchas muertos, por ejemplo, afuera del Monumental el 10 de abril, acá era un accidente y finalmente podía ser también muy perjudicial o poner en riesgo una evacuación del estadio, suspender el partido y finalmente con todas estas opciones y alternativas sobre la mesa es la propia recomendación de Carabineros que optan porque el partido continúe jugándose y finalmente que el partido comience. Cambiemos de tema. Vamos a lo que va a pasar durante esta jornada en el Estadio Monumental porque ya lo ratificaron. A las 16:30 va a ser presentado Fernando Ortiz en el Estadio Monumental, presentación que por supuesto va a estar en vivo por TNT Sports. Llega Fernando Ortiz esta mañana hasta Chile, él no estuvo presente este domingo en el Estadio Monumental, él desde Argentina siguió la transmisión del partido y se va empapando poco a poco de la realidad de este equipo que al menos él llega presionado y llega con la obligación de sacarle rendimiento a este plantel y eso es lo principal, sacarle rendimiento, encontrarle un funcionamiento, una forma a este plantel de Colo-Colo que tiene buenos jugadores, pero que la realidad es que en este 2025 todavía no encuentra un estilo. Vamos a revisar lo que dijo durante esta mañana, llegando hasta Santiago Fernando Ortiz, porque ahí él se detuvo, primero quiso hablar y entregar un mensaje por el hincha fallecido este domingo en el Monumental y también después rápidamente contestó lo que significa llegar a Colo-Colo, pero su conferencia ya en extenso va a ser en los próximos minutos acá en el Monumental. Antes, la palabra de Fernando Ortiz en su arribo hasta Santiago. Me gustaría mandarle las condolencias a la familia por lo que sucedió realmente penoso a esta altura de lo que es el fútbol a nivel internacional. Estoy con la familia y agradecido a la institución. Entiéndame que no puedo decir más nada, pero a la hora de la presentación contestaré todas las preguntas que quieran. Un saludo para los hinchas. Gracias. Ayer mirando el partido, hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que tanto se refleja y apoya a su equipo. Fernando habló con contento, feliz. ¿Referencia del club? Estoy en esto, estoy informado, me gusta el fútbol, miro fútbol, vivo de esto, soy apasionado. Yo creo que esa respuesta es fundamental. Muchas gracias por venir y le agradezco, gracias. Ahí está la palabra del nuevo técnico de Colo-Colo en su arribo hasta Santiago. Él llega con 3 personas en su cuerpo técnico, llega un preparador físico, llega un ayudante técnico y también un analista. El preparador de arqueros, por ejemplo, va a ser del club y también se suma todo el staff de entrenadores, de analistas audiovisuales que tiene el propio Colo-Colo, analistas técnicos que ya es un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo acá en el Estadio Monumental. Pero nos vamos a quedar atentos porque a las 16:30 ya anunciaron y confirmaron que será presentado el nuevo técnico de Colo-Colo que firma su contrato hasta diciembre de 2026. Bueno, ya vamos a volver contigo, Dani, entonces para escuchar la palabra de Fernando Ortiz. Un gran abrazo, amigo. Acá nos quedamos. Chau. Dani.